Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Se los mencionábamos, creo, al inicio del programa durante estos días. Mañana, para muchos establecimientos, es el cierre de su año escolar. Otros, por ahí han llegado de diciembre, pero lo cierto es que estamos llegando al fin de un proceso de un año bastante, ya diríamos, casi en su normalidad, pero absoluta, pese a que en el invierno tuvimos algunas luces de que podíamos volver quizás a ciertas restricciones producto de la circulación de virus respiratorios. Hay hartos balances. Ayer se conocieron los resultados de PISA 2022 y para hablar de todo eso está él, nuestro columnista, Fernando Peña. ¿Cómo está? Hola, Bienvenido. Fernando. Hola Ángela, hola Leli, buenos días, ¿cómo están? Bien, Bien. aquí. Ahí, ya, pero en los cuentos de este 2023. El raspado de la olla del 2023, así Ah, de es. la vida de 2023 ya. Estamos Sí. todos con la misma vibra, así que no se preocupen. Sí, así como con la pila bajita. Sí, pues ya estamos. Ha sido un año duro además, nada Sí, fácil. además. Pero Y bueno, como dice ese meme 2024, hay que arrancarse para no ser los guerreros. esperemos que haya algo de tregua durante estos meses de verano. Sí, Bueno, sí. tú bien lo decías, pues los chicos, chicas están saliendo ya durante estos días, se percibe en las calles, además, ¿cierto? El cese de actividades en la escuela de a poco. Y además es momento de evaluar, ¿cierto? De al menos tratar de analizar cómo ha sido el comportamiento del sistema escolar durante este tiempo. Tú bien lo comentabas en la introducción, ayer se dieron a conocer, ¿cierto?, los resultados de la prueba PISA 2023, con datos bien interesantes, mejor dicho 2022, porque la medición es del año pasado, se dan a conocer ahora, ¿cierto?, durante el 2023. Para quienes nos escuchan, para poner un poco en contexto, esta es una prueba que se realiza a nivel internacional en más de 80 países. De hecho, en la Corte 2022 se sometieron 81 países a este examen que mide aprendizajes en matemáticas, lectura y también en ciencias, ¿ya? La última medición fue antes de la pandemia, en el año 2018, por lo tanto tampoco hay, o sea, hay datos con los cuales podemos comparar, ¿cierto? Trayectorias en años anteriores, pero hay una interrupción importante, ¿cierto? 2019, 2020, 2021. Hay 3 años en los que durante los que no tenemos datos, así que lo que podemos hacer es comparar cuál era el resultado o el desempeño antes de la pandemia y después de la pandemia, lo que nos permite también saber, bueno, cuál fue el efecto concreto de las cuarentenas y de las interrupciones de clases durante esos años, producto del encierro, y saber, además de eso, bueno, cuáles son los remediales o las medidas que podemos, obviamente, tomar para poder mitigar el impacto que justamente nos arroja PISA. Algunos datos. Por ejemplo, en matemáticas, Chile disminuye 5 puntos y en lectura 4. En ciencia nos mantenemos prácticamente iguales, en 444 puntos. Hay buenas noticias, voy a partir por las buenas, después por las malas. La buena noticia es que Chile sigue junto con Uruguay liderando a nivel latinoamericano los mayores puntajes dentro de la región. Esto es algo que no es novedad. Chile históricamente siempre ha tenido un mejor posicionamiento en este tipo de pruebas estandarizadas a nivel internacional con sus países vecinos, con los países de la región, y la verdad es que esa tendencia se mantiene. Otra buena noticia es que Chile, en comparación con el resto de los países de la OCDE, disminuye, bien lo decíamos, en matemáticas 5 puntos, en el lenguaje 4, y sin embargo el resto de los países de la OCDE disminuye en promedio 14 puntos. O sea, para el resto de los países de la OCDE, en promedio la brecha fue mucho mayor. O sea, el daño de las cuarentenas, de los encierros y de la pandemia fue bastante mayor. ¿Por qué en Chile habrá sido menor el daño? Yo lo atribuyo principalmente a la respuesta oportuna que tuvieron las autoridades del gobierno anterior. Yo con esto no estoy haciendo ninguna autorreferencia, ni tirándome ni flores, ni autobombo de ningún tipo. Yo creo que esta fue una respuesta institucional, ¿cierto? Porque aun cuando las escuelas estuvieron bastante tiempo cerradas, sí hubo un esfuerzo por abrirlas lo antes posible, pero además mientras las escuelas estuvieron cerradas hubo una respuesta institucional para poder
entregar la mayor cantidad de conectividad y de insumos tecnológicos para mantener las clases de forma telemática. Esto fue algo que costó muchísimo, sobre todo en sectores rurales, pero finalmente se logró. No en un 100%, pero podría haber sido mucho peor. O sea, yo les quiero comentar que nosotros tuvimos foros y compartimos experiencias con otros países a los cuales nosotros les dimos escuela en este tema, en donde no se hizo prácticamente nada. O sea, hubo alumnos en otros países que tuvieron un año completo o muchos meses sin hacer prácticamente nada. Eso en Chile no ocurrió. Hubo una respuesta que alguien podrá considerar quizá un poquito pobre. Mire, ¿sabe qué? Yo vivo en tal comuna y yo vi una situación muy distinta. Sí, todo eso puede ser cierto, pero en general la respuesta institucional en Chile fue apropiada. Se trató de hacer un esfuerzo para que ojalá los alumnos pudieran continuar con su estudio de forma telemática y eso de alguna manera se cumplió y es lo que evitó que de hecho la caída fuese tan abrupta como sí ocurrió en otros países de la OCDE. De hecho, hoy día el mea culpa de muchos sectores es como quizás se extendió demasiado el confinamiento de las escuelas. Yo esa es por lo menos la autocrítica que he escuchado. Fue como demasiado Bueno, en largo. el informe, sí, o sea, en el informe de la OCDE, de hecho, esto no, tampoco es invento mío, se atribuye que gran parte de ese déficit o de esa disminución en los puntajes tiene que ver justamente con la prolongación de los encierros. Recordemos que acá en Chile, quienes nos gobiernan hoy día intentaron acusar constitucionalmente al ministro de Educación cuando quiso abrir las escuelas. Por lo tanto, hay que ser bastante escépticos de las intenciones o de las ganas o de cómo rasga vestiduras algunos hoy día respecto a los efectos de la pandemia y las medidas para reactivar la educación. Vamos a hablar de eso en breves minutos respecto a cuál ha sido la respuesta institucional ahora, ya 3 años después de la pandemia, para reactivar los aprendizajes. Y bueno, esa en parte son las buenas noticias. Chile se mantiene en la posición, ¿cierto? En la pole position, se podría decir, en Latinoamérica, y además la disminución no es tan abrupta como en el resto de los países de Latinoamérica. La mala noticia es que efectivamente esta disminución respecto al año 2018 para Chile implica un deterioro importante. Es un deterioro, de hecho, que no se observaba, por ejemplo, en el caso de lectura. Nosotros en el año 2018 tuvimos 452 puntos, en el año 2015 459 puntos, o sea, entre el 2015 y el 2022, que es donde de hecho nosotros atribuimos en general el efecto o la bondad de la creación de la SEP. O sea, en general los investigadores atribuyen esos 459 puntos, que es el pico que ha alcanzado Chile en la medición histórica dentro de la PISA, se atribuye a la creación de la solución escolar preferencial. Vemos que esta prueba, y particularmente lo que ocurrió durante la pandemia, nos sitúa en una situación pre-SEP. O sea, nosotros en el año 2009, sin subvención escolar preferencial, sacábamos 449 puntos, y este año sacamos 448. Entonces, uno podría perfectamente concluir o deducir que todo lo ganado en materia de políticas públicas o de inversión, particularmente en alumnos más vulnerables, probablemente hoy día está en foja cero, gracias a lo que se perdió producto de la pandemia. Y eso es muy grave, porque también nos invita a repensar si efectivamente en materia educacional solamente los cambios se producen por mayor inyección de recursos o hay que darle una vuelta de tuerca a las estrategias que estamos implementando para poder mejorar los aprendizajes, sobre todo dentro de la sala de clase. Y en matemáticas es prácticamente lo mismo también. Chile tenía en el año 2015 423 puntos, en el 2018 417 y ahora bajamos a 412 en matemáticas. Hay una disminución. En el año 2006, sin subvención escolar preferencial, Chile tenía 411, un punto menos que ahora que en el 2022. Por lo tanto, podríamos hacer el mismo análisis. Se perdió todo lo ganado, probablemente gracias al incremento de la subvención escolar preferencial o al aporte financiero a las escuelas más vulnerables. Y parte de la mala noticia es esa. Hoy día vemos a un gobierno que lamentablemente no ha sabido administrar sus propios anuncios, que es el anuncio de la reactivación educativa, que de hecho en la glosa presupuestaria tiene
un monto asignado de 30.000 millones de pesos, que para que quien nos escucha se haga una idea, es el mismo monto que se le asigna en la región del Biobío para el Fondo de Apoyo a la Educación Pública. Es un monto bajísimo, que en ningún caso va a resolver todas las necesidades de reactivación que hay hoy día en el país. Pero no solamente eso. Hasta hace poco, ¿cierto?, veíamos cómo esta crisis en el norte, en el Servicio Local de Educación de Atacama, ponía en jaque una reforma importantísima para el reimpulso y el futuro de la educación pública, particularmente en las condiciones de habitabilidad y de infraestructura que hoy día necesitan las escuelas para que los proyectos educativos salgan a flote. Yo soy súper honesto, veo falta de conducción, veo falta de decisiones audaces, y veo también hoy día una incapacidad de echar a andar recursos, gestiones y compromisos del Estado para apoyar de forma decidida la educación pública y sobre todo los requerimientos que hay hoy día a propósito de la crisis que hay hoy día en materia escolar. Y a eso hay que sumarle también la crisis que hay en materia de ausentismo, cifras históricamente graves y que repercuten también sobre lo que vemos hoy día en nuestras calles. Adolescentes o menores de edad a cada vez menor edad, valga la redundancia, cometiendo delitos. Nos sorprendemos muchas veces de cómo ha ido aumentando la delincuencia y situaciones de crimen organizado, y no nos damos cuenta de que cada año que dejamos pasar y que no invertimos y no nos tomamos en serio la crisis educativa, lo que estamos haciendo es abonar o es agudizar los problemas sociales y los problemas vinculados a la captura de menores de edad y adolescentes en esta red y en este ecosistema, ¿cierto?, delictual. Yo creo que lamentablemente hoy día no se ha abordado con la suficiente seriedad y no se han tomado en cuenta los efectos que va a tener la crisis educativa en el corto y mediano plazo de nuestro país. Y eso es muy triste. ¿Por dónde se avanza ahí? Porque en un comienzo, cuando hubo este retorno, se habló mucho de tratar de apuntalar y de hacer grandes esfuerzos, sobre todo desde la perspectiva socioemocional. ¿Por qué? Porque se estaba viendo una crisis en los recintos educacionales. Pero hoy día lo cierto es que, claro, es importante poder darle a una generación, yo diría que son los chicos que hoy día están en cuarto básico, puede ser, los que este año cursaron cuarto básico, esa generación, la que está más afectada, la que en el fondo tuvo que tener su primero básico, que es fundamental para aprender a leer en vía telemática o con muchas dificultades, primero, segundo básico. ¿Cómo se trabaja con esa generación que en el fondo a lo mejor tiene déficit importantes y que eso va a repercutir a lo largo de su desarrollo escolar, independientemente vayan pasando de curso o aprobando materia? A lo mejor hay cuestiones de base que no se han detectado y por dónde se avanza ahí con ese grupo de estudiantes. Sí, muy buena pregunta. De hecho, en el mundo escolar, más que el resultado o la nota concreta, lo que se evalúa es la progresión. ¿Qué significa eso? La evolución en el tiempo constante y sobre todo la capacidad que tienen los alumnos de incorporar aprendizajes significativos, ¿ya?, en su desarrollo, independientemente del ciclo. Efectivamente, hoy día hay alumnos de cuarto básico que probablemente no sepan leer o escribir o comprender cuestiones básicas para su edad, para su ciclo de desarrollo. Y eso es sumamente grave desde el punto de vista afectivo, socioemocional, desde el punto de vista del desarrollo de su personalidad y de la vulnerabilidad también que eso implica justamente en entornos de riesgo o en entornos de alta vulnerabilidad. Acá hay un trabajo que es técnico-pedagógico, que es socioemocional, que es familiar y que también es de política pública. O sea, es un desafío múltiple, con muchas dimensiones. Pero hay que partir desde la base, hay que partir por lo más sencillo. Hoy día hay un problema, ya lo decía hace un rato, grave de ausentismo. No podemos trabajar con los alumnos y con sus familias si no hacemos el esfuerzo de mejorar las tasas de asistencia y la retención particularmente de alumnos más vulnerables o que están en riesgo de deserción. Eso es lo primero.
Luego de eso hay que diseñar estrategias para ir a buscar incluso a los alumnos a las casas, cuando veamos que dejan de faltar una semana, 2 semanas o un mes, porque eso no es normal. Luego de eso, y esto es algo que a mí me consta que en Chile se ha hecho porque hubo un currículum priorizado, que de hecho en muchas escuelas hasta el día de hoy se sigue trabajando, hubo estrategias para comprimir y para tomar los objetivos de aprendizaje más importantes de cada asignatura y de esa manera generar un proceso de adaptación un poquito más amistoso a propósito del encierro y todo lo abrumante que podría haber sido generar un retorno con un golpe demasiado duro. Y eso efectivamente se ha hecho. ¿Dónde está hoy día el principal problema? El problema es que hay escuelas muy vulnerables en donde no se ha podido generar el apoyo multisistémico que yo les comentaba hace un poco, porque entre otras cosas el Estado sigue invirtiendo la misma plata, que es poca. Hay problemas de gestión graves, como los que se conocieron en Atacama hace un par de semanas y que de hecho siguen siendo problemas abiertos, independientemente de que el conflicto político se haya resuelto. Y efectivamente tenemos en muchos casos bajo compromiso familiar. Y te lo cuento una anécdota. Hace pocos días acá en la universidad tuvimos un encuentro para celebrar el Día del Apoderado con muchos centros de padres y madres del Servicio Local Andalien Sur. Y parte de las críticas de los mismos dirigentes es que a las actividades siempre llegaban los mismos. Y que incluso cuando habían reuniones de apoderados en las escuelas, siempre llegaban los mismos 8 o 10 apoderados. Oye, pero eso pasa en todas partes, ¿ah? Sí, Tú lo debes saber muy bien. Asumo que pasa en todos lados, pero es parte de la cultura que hay que empezar a cambiar. Y yo, a quienes nos escuchen, por favor, tenemos que empezar a comprometernos más con la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas. Tenemos que participar también de la cultura escolar, tenemos que colaborar también con la escuela. Los profesores, los directores, los equipos técnicos pedagógicos no son nuestros adversarios, al contrario, son nuestros partners, son nuestros compañeros, son nuestros socios en el trabajo y la empresa de criar a nuestros hijos, de educar a nuestros hijos e hijas. Entonces, también esa cultura de reñir o estar en permanente conflicto con la escuela es algo de lo cual poco se habla y que también genera fatiga y genera también una merma en el proceso de adaptación y también afecta, por cierto, el proceso socioemocional de los alumnos en temas como la convivencia escolar o en la cultura de las altas expectativas, que es algo que de hecho el CIMSE mide como indicador, de hecho, en los indicadores de desarrollo personal y social. Entonces, son varias cosas, Ángela, ¿eh? No es una sola. Pero nos preguntan justamente por la jornada escolar completa. Hoy día, ¿es un factor? ¿Sirve? ¿Está sirviendo? Claro. O sea, más que, claro, mencionan que finalmente más que entregar más conocimiento, la jornada escolar completa sirve más que nada como una especie de guardería, más que realmente el niño esté teniendo mayores habilidades o mayor desarrollo a propósito de estar más horas finalmente en el colegio. Es un problema y es un temazo. Podríamos estar todo un programa hablando sobre esto. Yo, de hecho, es algo que le planteo a mis alumnos acá en la universidad como un problema de política pública, porque para quienes no lo recuerdan, la jornada escolar completa, creada a fines de la década del 90, fue pensada no solamente como un mecanismo para mejorar los aprendizajes, en el sentido de que mientras más los alumnos estén en las escuelas van a aprender mejor. Esa no era la tesis. El principal objetivo de la jornada escolar completa era poder permitirles a las mujeres salir de sus casas, tener más tiempo libre para poder aumentar la empleabilidad femenina. Y eso efectivamente funcionó. Cuando uno analiza la tasa o el crecimiento de la fuerza laboral femenina desde la década del 2000 a la fecha, tiene absoluta relación o correlación con la creación de la jornada escolar completa. Entonces, efectivamente cumplió un objetivo social súper loable, pero hoy día hay una crítica que yo comparto y que es absolutamente justificada, es decir, tiene sentido que los alumnos estén tanto tiempo dentro de los recintos escolares en circunstancias de que ya al parecer todos hemos llegado a la conclusión de que por mucho más tiempo que estén al interior de la escuela no significa que estén aprendiendo más.
Yo me acuerdo, y quiero Y hay meter un mi cuchara desgaste ahí, igual, sí, a mí me tocó en mis tiempos jornada escolar completa, porque es antigua la jornada escolar completa. Ya, pero no tan antigua tampoco, no te tirís para abajo, pues. Sí, Sí, antigua. Sí, lo que pasa es que, siempre lo digo, buena crema. Es antigua la jornada escolar completa y yo me acuerdo que en mis tiempos el objetivo era que más allá de conocimientos, no sé, formales, matemáticas, castellano, era hacer otro tipo de cosas, los famosos extraescolares, hacer otro tipo, no sé, deportes, arte. eh, pero claro, no quedaba más que en eso nomás. Parece que ahora son clases. Sí, no, y además que en el fondo estás más horario y después los niños llegan a la casa y tienen que seguir haciendo tareas, trabajo y finalmente, claro, está todo el día pensando en el tema del colegio. Sí. claro, porque a quienes tenemos cabros chicos nos pasa, o sea, llegamos después del trabajo casi a la par con nuestros hijos e Sí. hijas y en muchos casos tenemos que llegar a hacer tareas. Entonces es brutal, termina siendo demoledor. O sea, el día a día termina siendo una moledora de carne para muchas familias. Y eso efectivamente es algo que la política pública no ha considerado o que se invisibiliza. Y yo en esto vuelvo al tema que probablemente para muchas personas que nos escuchan era algo desconocido. ¿Eh? La jornada escolar completa, claro, tiene esos objetivos, tenía ese objetivo de lo extracurricular, de los talleres, pero la jornada escolar completa tenía un objetivo solapado, oculto, se podría decir, pero claro, que tampoco era tan oculto. Todos sabían, quienes diseñaron la jornada escolar completa, que en la práctica lo que se buscaba era aumentar la participación de la fuerza laboral femenina. Y que es algo que se logró y es algo muy positivo, porque de hecho parte del crecimiento económico, del crecimiento del Producto Interno Bruto, de los indicadores que hoy día Chile exhibe a nivel latinoamericano, tiene que ver justamente con la incorporación de la mujer a la fuerza laboral. Pero claro, eso de alguna manera no explica, ¿cierto?, de que hoy día efectivamente tengamos un juicio muy distinto respecto, o una evaluación muy distinta respecto a qué tan recomendable o qué tan bueno sea mantener la jornada escolar completa. Yo la verdad, si tú me preguntas a mí, Ángela, ahí me gustaría disminuir la jornada, porque de hecho, ojo que esto es la experiencia internacional, por ejemplo en Finlandia, que es siempre el país con el que más nos comparamos a nivel OCDE, que tiene efectivamente están siempre entre los 3 primeros países en todos los rankings internacionales. La jornada escolar dura hasta las 2:30, una de la tarde. Y está comprobado que el aprendizaje es mucho más eficiente. Pero si no somos capaces de resolver, esto es súper importante y que es de hecho lo que yo les pido a mis alumnos que traten de resolver. Si no somos capaces de resolver cómo o qué efecto negativo tendría eso en la fuerza laboral, femenina particularmente, no estamos en condiciones básicamente de volver a la media jornada. Porque si la opción, o sea, si yo te digo, mira, vamos a volver a la media jornada, y eso significa que las mujeres no van a poder tener un contrato laboral de 40 horas con un empleador, y eso significa que muchas mujeres van a tener que dejar de participar del mercado laboral. Yo tiendo a pensar que vamos a estar retrocediendo, no avanzando. O sea, por tratar de solucionar un problema vamos a generar otro. Y eso es algo que desde la política pública tiene que ser muy bien analizado. Por tanto, disculpa si no te respondí, pero no, sí, están contentos los auditores que... No, sí se entiende. Lo que pasa es que además hay trabajo. Muchos padres también, en el fondo, si no, una jornada menor implicaría, por ejemplo, contratar a una persona que se hiciera cargo de esos niños y al final también, entonces, yo he escuchado este tema de, bueno, que entre trabajar, más tener que pagarle a una persona, la verdad es que mejor me quedo en la casa porque lo que voy a ganar con mi trabajo es lo que le tengo que sacar para que la persona cuide a los niños en ese lapso finalmente en el que la persona va a estar trabajando. Entonces, y proliferan estos sistemas de, por ejemplo, after school, que al final igual es tener escolarizados a los niños todo el día. Claro. Y tienen que pagar por ello. Y también tienes que pagar por ello. Sí. Todo se encarece además.
todo se encarece. Fernando Peña, como siempre, con estos temazos que nos viene a poner en la mesa y que por supuesto siempre nos gusta evaluar, conversar, porque siempre están en el tope de la contingencia. A veces nos perdemos, pasan por debajo. Ayer apareció en varios medios lo de la prueba PISA, pero aquí los venimos también a relevar y a profundizar. Fernando, gracias por acompañarnos. Que esté muy bien, cuídense. Chao, Lely, chao, Ángela. Chao. Chao, Fernando.